Buenos días, hermanos, hermanas. Qué bueno poder saludarles a través de este medio y desear en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que Él les bendiga y les guarde y les conceda cada uno de los planes que glorifican a Dios para Él. En este momento, hermanos, quiero compartir con ustedes un tema que se encuentra en el libro de los Números. En estos días, hermanos, hemos estado hablando libro por libro de la Biblia a través de las predicaciones y a través de nuestras escuelas bíblicas. Y hablamos del Génesis como el libro del principio. Y hablamos del Éxodo como el libro de las salidas, el libro del peregrinar del pueblo de Dios. Y hablamos también del libro del Levítico como el libro que establece las normas, que establece los protocolos de culto para el pueblo de Dios. Y hoy hablamos del libro de los Números, que los hebreos llaman el Beit Mimar. El Beit Mimar es un libro especial, significa en el desierto. Es el libro de los censos, el libro donde se habla de la repartición de las tierras. Todos estos libros que forman parte del Pentateuco, forman parte de la Torá, de los 5 libros que escribió Moisés, que es el que figura como el autor de estos libros llamados la Torá. Realmente es muy importante saber las relaciones de nuestro trabajo indicado por el Señor. Cómo el Señor, a través de su palabra, nos enseña que hay organizaciones perfectas. Una de ellas, la organización de las abejas, que saben cómo distribuyen sus funciones, sus tareas a través de su colmena. Quiero compartir entonces una porción de la palabra de Dios que se encuentra en los Números, capítulo 4, donde nos habla de las tareas del pueblo levita. Dice la palabra de Dios: habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: toma la cuenta de los hijos de Coat entre los hijos de Leví por sus familias según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta los 50 años, todos los que entran en compañía para servir al tabernáculo de reunión. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este: cuando haya de mudarse el campamento, vendrán a Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio, y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo azul y le pondrán sus varas. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas y las copas y los tazones para libar y el pan continuo sobre ella. Y extenderán sobre ella un paño carmesí y lo cubrirán con cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Estos pasajes bíblicos que son muy repetitivos, es decir, muy reiterativos en la enseñanza de Moisés a través de la palabra de Dios, es para mostrarnos cómo Dios en su infinita sabiduría tiene para cada tarea un talento, para cada tarea un don, para cada tarea una persona y lo que ella debe hacer. Recordemos, hermanos y amigos, en esta mañana, en este día, que el pueblo levita fue una tribu separada
exclusivamente para el servicio del culto. Por lo tanto, esta tribu de Leví, de la cual también salían los sacerdotes y los sumos sacerdotes, no estaba tanto en la ganadería, ni en la agricultura, ni en la industria, sino básicamente al cuidado de las cosas de Dios. Aquí podemos ver, hermanos, y aprender cómo Dios distribuye las tareas a su pueblo. Es interesante que para las tareas del manejo del tabernáculo, es decir, del Mishkan, participaban hasta 8.500 personas. Y estas tareas las distribuyó el Señor de la siguiente manera. Y en esas tareas mostraba a través del libro de Números las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Mas en el día de hoy estamos viendo básicamente es la manera como Dios relaciona las tareas de trabajo de su pueblo. Miremos en primer lugar la función que tenía Coat. Coat es uno de los hijos de Leví y Leví es el director de la tribu de Leví. Coat tenía como obligación, era así, para que vivan y no mueran cuando se acerquen a las cosas sagradas. Es decir, su trabajo era un trabajo de protección, era un trabajo de seguridad, de guardar los elementos sagrados y procurar que la gente no se acercara a ellos, que no los fuera a tocar y en muchas ocasiones que no los fuera a mirar, como lo dice el texto. Es decir, que tenía una función específica de protección de los elementos sagrados. Aquí estamos hablando del arca, estamos hablando del altar, estamos hablando de los objetos que contenían el culto del pueblo de Israel. Coat, entonces, que estaba supervisado por Itamar, que era el hijo menor de Leví, se encargaba de esta tarea. De los coatitas se habla que llegaron a ser 2.750 descendientes. Una familia sacerdotal que cuidaba que no se fueran a profanar los elementos sagrados. ¿Qué es lo que nos enseña esta parte, hermanos, en cuanto a la función que le tocó a Coat, el hijo de Leví? Esta función de Coat más que todo era de muchos hermanos que en las iglesias se encargan de cuidar los inmuebles, lo que el templo donde nos congregamos tiene y que siempre cuidan que no vayan a ser dañados. Luego viene, hermanos, la función de Gerson. Gerson entonces tiene una responsabilidad y era encargarse de los elementos externos del tabernáculo, es decir, llevar, como dice el versículo 25 del capítulo 4, era llevar los tapices de la morada, es decir, del tabernáculo, las cortinas, llevar la cubierta, llevar los pieles de tejones, las pieles de tejones que estaban por encima de la cortina de la puerta del tabernáculo, es decir, la parte externa. Gerson entonces y su tribu, ellos acamparon al oeste del tabernáculo y Gerson tenía una descendencia de 7.500 personas. Esto es maravilloso porque para su época era mucha gente que se encargaba. Es decir, había delegación, había participación de todo el pueblo de Dios en el culto al Señor. Ellos vivieron al norte de Canaán, también cerca de donde se armaba el tabernáculo para hacer los cultos. Gerson entonces tiene una responsabilidad grande, pero en la parte externa donde se
donde funcionaba el Mizcam. Vemos también la función de Merari. La función de Merari era transportar la estructura del tabernáculo, porque el tabernáculo había que estarlo moviendo, ellos eran nómadas, ellos iban a través del desierto, y entonces el tabernáculo, que tenía más o menos un peso de 10 toneladas, compuesto con sus estructuras, había que transportarlo. Y Dios le dice a Moisés que le encargue a Merari de transportar el tabernáculo. En el versículo 29 dice: contarás los hijos de Merari por sus familias, según las casas de sus padres, desde la edad de 30 años arriba hasta el de 50 años los contarás, todos los que entran en compañía para servir al tabernáculo de reunión. Este será el deber de su encargo para todo el servicio del tabernáculo de reunión: las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus basas, las columnas del atrio alrededor y sus basas, sus estacas y sus cuerdas, con todos sus instrumentos, a todo su servicio. Era la tarea que le llegaba a Merari, otro de los hijos de Leví, que estaba supervisado por Itamar, que era el hijo menor de Leví. Merari tiene un nombre, un significado bastante sorprendente, y es que Merari significa amargo y triste. Merari tenía 3 grandes familias que le circundaron a él, y tenía 24 funciones, es decir, que administraba 12 ciudades y tenía 24 funciones. Cuando uno lee el libro de los números, es el libro de las peregrinaciones, de la repartición, uno dice: pero ¿qué me puede enseñar este libro? ¿Qué puedo aprender? Puedo aprender, hermanos, que el trabajo de Dios es grande, que hay espacio para todos, que Dios elige a hermanos y hermanas y les distribuye las tareas que Él tiene para que le glorifiquen. El tabernáculo es un ejemplo de un equipo que pesaba más de 10 toneladas, que tenía que ser transportado frecuentemente y que había que tener gente encargada de esa labor. Se necesita, hermanos, gente preparada para hacer el trabajo en la obra de Dios. El servicio al Señor nos ilustra en el tabernáculo la preparación espiritual, el cuidado de las cosas sagradas, y nos da también grandes lecciones. Por ejemplo, una lección es que para Dios no hay ninguna tarea insignificante. Todos cabemos en el servicio de la obra del Señor. Claro que esa obra tiene que ser realizada de acuerdo a los espacios, de acuerdo a los objetos y de acuerdo a las personas. Todos no pueden ser pastores, todos no pueden ser maestros, todos no pueden ser predicadores. Habrá unos hermanos que hacen una tarea, otros otra, pero el Señor en su sabiduría la reparte. No hay tarea insignificante. Por ejemplo, es triste que familiares de Moisés, como en el caso de Datán, Coré, Abiram, tuvieran celos de lo que Moisés hacía. Tenían celos que Moisés tenía el cargo de dirigir, que Leví era precisamente con sus hijos los que estaban haciendo la supervisión. Esto provocaba celos, procuraba dificultades dentro de las tribus que le servían al Señor. La obra de Dios necesita ser desarrollada sin celos, sin competencias. No como le pasó a Coat, que en un momento dado, sabiendo lo que le tocaba hacer, en un momento dado se llenó de celos y estaba hablando mal de Moisés, aún con los mismos familiares más cercanos. Algunos trabajos se realizaban, hermanos, con supervisión de
de personas menores de edad, pero sin embargo Dios les había dado ese permiso. En este caso, entre Moisés y Aarón se encargan de hacer la dirección general. Coat y otros lideraban sus grupos, pero tenían cientos de personas para realizar esa labor. Los lugares de servicio que parecen pequeños, para Dios son importantes. Dios premia todos los lugares del servicio. El servicio del tabernáculo, que movió 8.580 personas. Somos hermanos interdependientes. Nos necesitamos los unos de los otros. Hay trabajo para todos, pero estos trabajos se realizan no que todos hacemos todo, sino que a cada uno Dios le distribuye su tarea, como lo hizo con Coat, como lo hizo con Gerson, como lo hizo con Merari en el libro de los Números, capítulo 4. Vamos a tener una palabra de oración pidiéndole a Dios que nos permita llegar a comprender en lo más profundo que para todos hay trabajo y que cada uno lo hace de acuerdo a su don, de acuerdo a su talento, de acuerdo a su destreza, de acuerdo a su habilidad y de acuerdo a su testimonio, porque ante todo se requiere buen testimonio para poder servir al Señor de manera eficiente y de manera que le agrade. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por las bendiciones que hasta ahora nos has dado. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo del libro de los Números, que nos da a entender que hay trabajo para todos y que tú, Señor, nos enseñas a través de él cómo distribuir esas funciones de acuerdo con los dones que tú nos has dado, Señor. Señor, hoy queremos interceder por las necesidades de cada uno de los hermanos de la iglesia, de los hermanos que nos ven y nos escuchan por este medio, de los amigos, de cada uno de los que se acercan para estudiar tu palabra, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria, porque tú lo mereces todo, Señor. Señor, llevamos ante ti nuestra salud, las necesidades económicas y el sufrimiento de cada uno de los miembros de tu pueblo, Señor, y aún de aquellos que todavía no forman parte de tu pueblo porque no hayan todavía aceptado a Cristo como Señor y Salvador, pero que la puerta queda abierta para ellos, Señor. Gracias te damos, Padre, en esta mañana. Gracias por este día tan maravilloso, por los pájaros que cantan, Señor, por las flores del jardín, por los animales que nos rodean, Señor, por los que trabajan, Señor, en la construcción para adorarte y glorificarte, Señor, en los templos. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Lo que respira, alabe a Jehová. Lo que respira, alabe a Jehová. Alabad a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocinas, saltero y arpa. Alabadle, alabadle con gratitud y alegría, con el pandero y con danza, canta con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas de júbilo, con címbalos resonantes, en su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová. Lo que respira, alabe a Jehová. Alabe
alabadle, alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocinas, salterio y arpa, alabadle, alabadle con gratitud y alegría, con el pandero y con danza, canta con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas de júbilo, con címbalos resonantes, en su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová. Lo que respira, alabe a Jehová.